En la tarde de hoy invitamos al señor Gustavo Alonso Henao con su ponencia La escritura luminosa en la obra de Mario Escobar, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Buenas tardes, ¿podrían poner de pie, por favor? Nos vamos a dar 8 pasos aquí. Y aquí en el arco superciliar hay un huequito. Apriéteselo, por favor. Les debe doler un poquito. A esta hora hay fatiga. 10 segunditos, 15 segundos. Muy bien, muchas gracias. Se pueden sentar. Cuando pase el ánima sola, un hombre llamado Todero, toda esa gente, antología comentada del cuento antioqueño, en las lindes del monte, historias del bosque hondo, canto rodado, con sabor a fierro y otros cuentos, cucarachita nadie, historias de animales, vida puta, puta vida, del fervor de la crónica, 25 muestras. Muy Caribe está, Urabá, en hechos y gentes, diario de un escritor. La escritura luminosa en la obra de Mario Escobar Velázquez. La literatura antioqueña tiene en su haber escritores de gran talento cuya obra ha superado los rigores del tiempo y el olvido, con fuerza en la poesía, el ensayo y el cuento, pero bastante parca en la novela. Esto amerita una reflexión sobre la escritura de Mario Escobar Velázquez, autor que nos dejó un legado que todavía no logra la suficiente difusión ni reconocimiento, pero que, a decir de los más conocedores, trascenderá para bien de las letras colombianas, abonándosele además todo el aporte que brindó a quienes se iniciaban en la literatura, participando como estudiantes en el taller de escritores de la Universidad de Antioquia, que dirigió por más de 20 años, con una metodología estricta, invitando a sus contertulios a asumir una postura respetuosa frente al oficio de escribir. La escritura fue su vida, y a ella se dedicó con pasión. Escribió novelas, cuentos, ensayos, entre otras. Conforma, junto a Tomás Carrasquilla y Manuel Mejía Vallejo, la triada de los escritores de largo aliento, entiéndase, novelistas de más valía en Antioquia, por las variadas dinámicas y transformaciones que realizaron en la literatura colombiana y los ejercicios de enriquecimiento en las nuevas formas para contar historias, rompiendo con esquemas tradicionales, proponiendo una nueva mirada acorde a su tiempo o visionando futuros. La palabra precisa, la frase exacta es la constante en la obra de Mario. Se propuso, y a mi entender creo que fue su mayor logro, presentar en el lenguaje nuevas palabras y nuevas viejas palabras. En su obra se identifican de inmediato estos riesgos que a la postre fueron el signo de un modo particular de contar historias. Mario Escobar Velázquez, con un estilo amargamente hermoso, es contundente en su escritura. Sus imágenes punzantes y filudas, con sus descripciones para sentir el frío o sequedades como desierto. Sus personajes llenos de durezas que ocultan blanduras, caracterizados con una fuerza casi al extremo, que a veces nos llevan a entregarles ternezas o a prodigarles aversión. Porque si de humano se trata, Mario Escobar Velázquez supo desnudar almas, igual que cuando habla de las cosas, estas parecen cobrar vida. El cuchillo, la barca, una lanza, unas monedas de oro, ante el lector se animan, se vuelven poemas o hipotextos que cuentan historias añejas, guardadas en esa memoria mítica que solo un hombre mítico como Mario podría entender e interpretar,
Un hombre con memorias viejas puede traer esos recuerdos a las categorías del espacio y el tiempo presente. Las novelas y los cuentos de Mario Escobar Velázquez tienen un tinte particular, unas señas que les hicieron de él un prosista rico en las palabras, tanto en las nuevas que él mismo creaba, como en el ejercicio de rejuvenecer palabras añosas que en el contexto de su obra son frescas. Abro comillas, el estilo es el hombre. En la estructura de toda la obra de Mario se siente el ejercicio laborioso de quien pasa a la otra orilla después de tirar las ataduras. Su obra es rotundamente franca y en ella se identifica el trabajo de un escritor consumado que consideraba y tenía muy claro que no se puede ser escritor de fines de semana porque no se escribe para darle gusto a nadie, no se escribe para nadie. Con el arte nos la jugamos al todo o nada. Se escribe porque ese acto es la razón de la vida. Entonces no tenemos elección. La contribución de Mario a la literatura colombiana es por demás de abundante, rica en dos de los aspectos en los cuales él enfatizaba: forma y contenido, porque para llegar a la obra de arte se debe cumplir con las dos. Mario es absolutamente riguroso en la construcción de la frase a frase, en el pulimento de los párrafos, en la estructuración de los capítulos. Toda su obra tiene la misma columna vertebral, amarrada a 12 cuerpos, con claros caminos de sabiduría, la sapiencia en el conocimiento del alma humana, sobre todo en lo que concierne a la mirada frente al otro, y la sabiduría mítica de los hombres, los seres y las cosas. El primer y mi cuerpo es una saga con abundosas historias donde se desarrollan varias formas de saberes que giran alrededor de unos seres humanos, parroquianos y cósmicos, montañeros y citadinos, simples y profundos, míticos y pasajeros, personajes atravesados por el amor y el desamor, enfrentados al dolor y la muerte. Mario descuella sus miedos y odios en el desprecio a la vejez y a las mezquindades humanas. Este lado de su obra rinde tributo a la amistad, a los humanos derechos, honestos, a la humildad y muy especialmente al conocimiento. En el otro mi cuerpo, que también amarra, desarrolla el saber de los animales que amaba. Esos otros personajes principales en la obra de Mario, porque le eran afines, se metía en ellos y en sus mundos con respeto, para saberlos, para entender su grandeza, le inspiraban y de ellos aprendió. Algunos como el tigre, la marimonda, la mampanada, la gaviota, el gato, los describió con tal fuerza y plenitud que el lector siente que los conoció en todos sus resquicios. Por eso es como si él fuera ellos, como si estuviera en sus adentros. Abro comillas. Se soñó una noche siendo un ave. En el sueño supo que nunca había tenido un sueño tan nítido. En él podía sentir cada parte de su cuerpo, cada golpe de aire frío o caliente, cada músculo que cumplía una función exacta, cada pluma sobre la que el aire se deslizaba aceitoso, y sentía atrás las patas débiles recogidas bajo el poderoso timón de cola, y adelante el pico bien hecho, y sobre él los ojos por los cuales estaba viendo. Cierro comillas. En literatura y anteriores a Mario han logrado tanta perfección Kipling y Quiroga. Por eso se entiende que estos escritores fueron sus maestros en lo que a contar historias de animales se refiere. En América, los autores que han sobrepasado los convencionalismos para dejarse poseer por los asaltos de fuego que libera su Prometeo se identifican con facilidad. Por ejemplo, Joao Guimarães Rosas, César Vallejo, William Faulkner. En Colombia, Mario Escobar Velázquez es uno de los autores que se propuso como tarea en su oficio el avatar de estas nuevas aventuras textuales que iluminan y enriquecen el texto. Para leer la obra de Mario, si se es un lector novicio, es necesario equiparse de un buen diccionario. Si se cree un lector avesado o a lo mejor escritor, se debe estar dispuesto a aprender, porque en Mario hay maestría. Cuando se describe, cuando se presentan los hechos, en la síntesis, en el análisis, en los monólogos y muy especialmente en los diálogos, donde se reconoce la influencia de Ernest Hemingway,
a quien Mario admiraba precisamente por haber introducido el diálogo en la novela y por su capacidad para construirlos, precisando que, abro comillas, no se escribe como se habla, cierro comillas, si es que nos referimos a la literatura. De lo contrario sería muy fácil y no se necesitaría talento ni esfuerzo. Mario hizo del oficio una permanente búsqueda. En él no se encuentran lugares comunes. No recurre a las frases prestadas ni a los artificios de los libros comerciales, mucho menos a los elementos simplistas y tan manidos de la pornomiseria, recursos hoy tan utilizados. En su obra son coherentes forma y contenido, ambos fundamentales si es que pretendemos hablar de arte. La sensación que nos queda al leer un cuento de Mario es tajante. Esto es un cuento. Se evidencia la capacidad en la síntesis, en condensar. En las novelas sucede otro tanto. Maestría en el análisis, fluidez, ritmo en la multiplicidad de voces. Por eso deslizarse por la escritura de Mario es navegar por un río manso, un río con nuevas y variadas mansedumbres, con propuestas de lenguaje, de palabras, con creaciones asombrosas que no se descubren siempre en una primera lectura. Aunque existe diferencia entre la primera novela y las últimas obras, se identifica desde la primera su estilo, que perfecciona en los libros posteriores, testificando, eso sí, un respeto permanente por el oficio y un placer por la escritura y la lectura. Esa pasión por los libros la integra en varios de sus personajes y zanja distancia cuando entre uno y otro media la lectura. Asombra en la obra de Mario su capacidad para producir emociones, oquedades, ternezas. Asombra su fuerza para sentir sequedades, dolores, ausencias. Asombra su pluma para reflexionar sobre el animal y sobre el hombre que destruye sus entornos. Asombra la propiedad para describir personalidades encaminadas a lo espiritual o personalidades malas, con pudres. Aprendió tal vez de Stefan Zweig cómo mostrar un carácter humano con mucha precisión y contundencia. Revisando los libros de Mario leídos en bibliotecas, esos que anotan o señalan enfatizan sobre palabras nuevas que con mucha frecuencia aparecen en la obra de Mario. Otros más subrayan frases, aquellas en las que da fuerza y poesía a la historia. Se entiende que estos lectores han sido tocados por la magia de la novedad. Descubren esos ejercicios creativos y de embellecimiento, obviamente intencionales en el autor. La mayor virtud de Mario Escobar Velázquez, escritor-persona, fue la sinceridad, virtud que a la postre en esta sociedad de mentirosos e hipócritas se asume como defecto y no se perdona, porque bien sabido es que se castiga a quien dice la verdad, porque, abro comillas, cuando la mentira le da la vuelta al mundo, la verdad se está colocando las botas para seguirla, cierro comillas. Los que estaban a su lado no podían soportar su franqueza, especialmente cuando se creían escritores, y Mario, sin asomo de vergüenza, les decía, abro comillas, rompa eso y vuelva a empezar, cierro comillas. Percibir esos nuevos lenguajes en un autor que ofrece tan variados matices es seguramente asunto para nuevos lectores, que podrán deslumbrarse si tienen a su vez capacidad para dolerse. Muchas gracias.